Vive Dios, vive Dios. Poderoso es Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches, Dios te bendiga, hermano y hermana, amigo que me estás escuchando y que estarás viendo este video a través de las redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Jesús de Nazaret Waterbury, ubicados en el 511 de la Walker Street en la ciudad de Waterbury. Le habla su pastor y su amigo, el pastor Alex Vargas, nuevamente desde mi hogar. Esperamos en el día de hoy que la palabra de Dios sea de bendición para tu vida y como siempre, dejándote saber que es tu responsabilidad el tomar apuntes, el verificar que todo lo que aquí se diga a través de este canal en el día de hoy sea verificable a través de la palabra de Dios. Nunca te dejes engañar. Nunca digas un amén a la ligera. Es la responsabilidad de cada persona que ha creído en el Señor el escudriñar las escrituras, el indagar en ellas, el profundizar de tal manera que no nos dejemos engañar. Porque puede que se escuche bonito, puede que el mensaje toque a lo mejor una hebra de tu corazón, puede que a lo mejor sientas algunas cosquillitas dentro de tu ser, pero eso no significa que deba ser la palabra correcta. El ser humano es emocional, por lo tanto existen palabras que pueden activar nuestras emociones. Pero la palabra verdadera, la palabra de Dios, la que fluye desde el interior del ser humano, es la única que va a traer convicción y dar testimonio, que es la palabra de Dios, la que usted ha escuchado en el día de hoy. Estamos aquí para aprender el uno del otro y esperamos en el día de hoy que a través de la continuación del estudio en el libro de la Carta de los Efesios, en el capítulo 2, del verso 4 en adelante, esperamos llegar hasta el 10 si el tiempo así me lo apremia. Pero quiero que vayas y busques tu palabra, busca la Biblia. Abre tu instrumento en estos momentos, ya sea una tableta como la que yo tengo al frente, o si no la palabra de Dios escrita a través de este libro, las Santas Escrituras. Y busca en el libro de Efesios, la carta de los Efesios, en el capítulo 2. La semana pasada dimos la introducción en los primeros 3 versos de este capítulo, muy interesante. Y quiero en el día de hoy continuar con el favor de Dios desde el 4, como dije, que esperamos en el Señor, de poder llegar hasta el verso 10 en el día de hoy. Mientras tanto, te pido que tomes tu tiempo, que este momento lo separes para Dios. Este es el momento que debes tener calma y no prestar atención a ninguna otra cosa que esté pasando a tu lado. Permite que el Espíritu Santo ministre a tu vida y al corazón en el día de hoy. Y sobre todo, te exhorto a que sigas estudiando la palabra de Dios, que es la única que tiene libertad y es la única que nos da vida eterna. Padre, Señor, en esta gloriosa noche te doy gracias por la oportunidad que tú me das de poder compartir nuevamente el mensaje de la palabra escrita. Te pido, Padre, Señor, que me des sabiduría para poder, Padre amado, Señor, hablarle a tu pueblo con la sabiduría del Espíritu. Padre, que sean tus palabras que salgan a través de mis labios, y no palabras torcidas ni palabras con engaño, sino palabras de verdad. Palabras que puedan edificar y convencer al oyente en este día de hoy de cuán grande es el amor que tú tienes para con tu pueblo. Entendiendo, Padre, que hemos sido salvados por la misericordia y por la gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Pidiéndote, Dios mío, que podamos entender que la salvación no es por obra del hombre, sino que es todo por medio de la intervención divina en el nombre de Jesucristo. Padre, te pido que tú hables y te pido, Padre, que tú prepares nuestros corazones para ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como lo estaba diciendo la semana pasada, estuvimos tocando los primeros 3 versos, el verso de introducción. Dice el verso número 1, que Él nos había dado vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. También dice, en los cuales nosotros también, hablando Pablo, anduvimos también en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que significa en aquellos que todavía no han recibido la verdad del evangelio. Y el verso 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Lo que el apóstol nos está diciendo es que ahora que tú has sido alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, recuerda que tú también y yo también estuvimos en el mismo caminar. Que la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros en el peor de nuestros momentos, ya que la palabra nos enseña que cada ser humano después de Adán ha pecado, por lo tanto estaba muerto espiritualmente y cada cual se encontraba en un camino de perdición.
No todos venimos del mismo lugar en específico. No, tus experiencias y las mías son diferentes, pero si tú has sido alcanzado por la misericordia de Dios, tanto usted como yo fuimos alcanzados por la misericordia y agarrados del mismo infierno y traídos a la luz de Cristo gracias al amor de Dios. Y Pablo lo que está dando básicamente es una instrucción en el capítulo 1 del libro de Efesios, que el hombre es salvo no primeramente porque tú buscas a Dios o yo haya buscado al Señor, sino porque Dios en su elección nos escogió. Capítulo 1 del libro de Efesios. La gracia siempre es iniciada por Dios y no por el hombre, que es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y el misterio del plan de la redención de Dios a través de los siglos, que no solamente era para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. De todo pueblo, de toda nación, de todo lugar, hizo básicamente un solo pueblo. Y esa es la iglesia en el día de hoy. Ahora todos somos uno en Cristo. Pablo enfatiza tres cosas de las cuales los humanos no podemos darnos el orgullo, y primeramente que no tenemos parte. Primero, la salvación toda es de Dios. No hay nada que usted haya hecho, nada que yo pude haber hecho para que Dios nos diera la salvación que hemos recibido. Segundo, que a pesar de que todo proviene de Dios, nosotros tenemos que entender, hermano que me estás escuchando, que aunque Dios vino en nuestra búsqueda, tenemos una responsabilidad de responder a su llamado y responder a su llamado con fe. Los enemigos de la humanidad, habla el apóstol Pablo en los primeros capítulos, los primeros versos, el sistema caído del mundo. El mundo sin Dios está en decadencia. Usted lo puede ver en el día de hoy. La palabra y las escrituras dicen básicamente que en los últimos tiempos la maldad iría en aumento. No habría amor el uno para el otro. El hermano contra el hermano, padre contra hijo, hijo contra padre, guerras, rumores de guerra. Todas estas cosas se iban a ser vistas por nuestros ojos antes de su venida. Y es porque el mundo realmente vive bajo un sistema corrupto y caído. Es por eso que hoy en día se están haciendo tantas marchas buscando paz, buscando equidad, buscando que no haya discrimen social, discrimen racial, como tristemente se ve hoy en día. Pero la triste realidad es que ¿a quién vamos a acudir para que haya justicia en este mundo? ¿Cómo podemos ver o cómo podemos entender lo que la palabra nos dice? Que en el hombre no hay justicia ninguna. Que el hombre que no tiene a Dios en su corazón va a actuar de acuerdo al sistema en donde vive. ¿Por qué? Porque está controlado por el príncipe de este mundo. Y déjame decirte, nuestro Señor Jesucristo no es el príncipe de este mundo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero el príncipe de este mundo tiene nombre y se llama Satanás. Y el tercero es que nuestra naturaleza, debido al pecado en el huerto del Edén cometido por Adán, dice que la palabra que en Adán todos hemos pecado. Y si usted quiere hacer un apunte en estos momentos, puede apuntar Romanos capítulo 5, verso 12. Dice la palabra de esta forma, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, refiriéndose al hombre llamado Adán. Y Santiago capítulo 4 verso 1 dice que las guerras y los pleitos entre nosotros nacen de nuestras pasiones que combaten en nuestro interior. Y también Santiago 4:4 nos dice a nosotros, oh almas adúlteras, básicamente almas infieles. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay algo que tenemos que hacer una aclaración. En el pasado se nos decía que de esta forma que nosotros no podíamos asociarnos con nadie del mundo, que no podíamos compartir con personas del mundo. Y cuando decimos personas del mundo son los no creyentes, los que no iban a la iglesia.
En otras palabras, si había una fiesta en casa de un amigo o en casa de un familiar, y si ellos no eran cristianos, pues entonces se le decía, usted no puede compartir con estas personas porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y ahí está sacado fuera del contexto. Eso no es lo que la palabra dice. Es imposible que nosotros pongamos a pensar que no podemos tener ninguna relación con las personas fuera de lo que es el cristianismo. ¿De qué forma vamos a alcanzar a las vidas si nos aislamos? Que es una mala interpretación que hubo y que quizás todavía existe. No sé si todavía existe ese pensamiento. Sabemos que la palabra verdaderamente no cambia, pero sí uno va creciendo espiritualmente y va teniendo el conocimiento a través de la revelación dentro del contexto escritural. Y lo que realmente lo que está diciendo es que nosotros no podemos coquetear con las cosas que hay en el mundo. Lo que estamos hablando es que Jesús caminó en medio de pecadores. Jesús estuvo en una boda no de creyentes, una boda en Canaán. Es una boda muy famosa donde hizo su primer milagro. Y esa casa no estaba llena de creyentes. Es más, todavía Jesús no había comenzado su ministerio, no se había dado a conocer, y lo que habían eran personas celebrando una festividad, lo que se podría llamar festividad del mundo, pagana por así decirlo. Pero Jesús estaba en ese lugar y en ese lugar se manifestó su gloria, y lo que Dios nos quiere dejar saber es que tú puedes compartir con el que tú quieras, pero también tienes que saber que las corrientes del mundo son fuertes. Por ejemplo, yo soy un exadicto. Para la misericordia de Dios he cambiado, pero yo no me expondría a pasarme con personas que están ejerciendo o están practicando adicción. ¿De qué forma? Que si yo voy a visitar a una persona y están haciendo en esos momentos, están usando drogas, pues yo no debo estar en ese lugar para no exponerme. ¿Por qué? Porque puedo exponerme a tal forma que puedo caer, porque de ahí el enemigo me tenía prisionero y de ahí Dios me rescató. Entonces, de la misma forma, un alcohólico no debería ir a un lugar donde hay alcohol por la razón de que está exponiéndose a caer. Y muchos caen tratando de decir, yo voy a ir para evangelizar, pero terminamos como somos débiles y en los placeres de la carne, las corrientes del mundo y la influencia de nuestras amistades en muchas ocasiones nos pueden hacer caer. Y yo soy testigo de eso. Eso me ocurrió bastante en mis primeros pasos. Ahora, cuando habla de almas adúlteras, usted sabe que el adúltero es una persona infiel. Y lo que Santiago le está diciendo a la iglesia, al pueblo de Israel también, a nosotros, es que la amistad con el mundo, que seamos solamente fieles a Dios. Y que donde quiera que vayamos tengamos en cuenta a quién estamos representando. ¿Dónde estamos parados? Representamos a Dios. Usted puede estar rodeado de cualquier lugar, en una cárcel, en un hospital. No todas las personas son creyentes. Entonces, que alguien te diga, tú no puedes compartir con un familiar porque no es creyente, pues no es lo que la palabra dice. Y eso es lo que causó también mucho mal sabor en el Evangelio. El Evangelio fue visto, gracias a estas malas interpretaciones, como algo sin ningún deseo para buscarle. Era algo monótono. Podemos utilizar, las personas veían el Evangelio como algo aburrido. No me puedo divertir, no puedo hacer nada, todo es la iglesia. Y todo sacado fuera de un contexto. No había verdaderamente un atractivo hacia la persona de Cristo, porque las personas lo que se encargaron de hacer fue de imponer leyes que no están establecidas por Dios, sino establecidas por tradición y por los hombres. Y esto no es nuevo, porque aún en los tiempos de Jesucristo, los fariseos y los escribas impulsaron más las tradiciones judías, las tradiciones verbales, sobre la palabra escrita del mismo Dios. Así esto ha sido desde el principio. Ahora, por eso es que le dije al principio que queda en usted el indagar, el buscar la palabra de Dios y preguntarse verdaderamente eso es lo que Dios desea. Estamos en un mundo, y el mismo Jesús en el libro de Juan capítulo 17 hace una oración diciendo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. En otras palabras, van a estar en el mundo, pero no son de este mundo. Guárdalos para que no caigan en tentación. Guárdalos para que no se pierdan. Guárdalos para que puedan ejercer la misión que han sido enviados. Entonces, también la palabra nos enseña en el libro de Santiago que si nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Santiago capítulo 4, verso 7. Primeramente, en el libro de Efesios, volviendo a la carta de los Efesios, tenemos que entender que el pecado humano es malo.
pero el amor y la misericordia de Dios son mayores. Si usted busca Romanos capítulo 5, verso 20, dice de esta forma, Romanos capítulo 5, verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 5, versos 20 y 21. Ahora, existe una gran tensión que es real en el Nuevo Testamento entre la gracia gratuita de Dios y el esfuerzo humano. Esto ha traído y todavía sigue trayendo confusión. La gracia de Dios. No tengo que hacer absolutamente nada para merecerla. Es tan fácil que puedo hacer lo que yo quiera y el Señor me va a salvar. ¿Tengo yo licencia para pecar porque estoy bajo la gracia y no bajo la ley? Hay tantas situaciones donde tenemos por acostumbrado que el ser humano tiene que, para obtener, tiene que trabajar fuerte. Para lograr sus sueños tiene que hacer cosas. Y ese pensamiento humano ha causado tensión en lo que es la interpretación correcta de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Primeramente, entender que es el amor inmerecido de Dios para los hombres manifestado a través de la persona de Jesucristo. El hombre estaba muerto. Si usted lee el capítulo 2 al principio, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El hombre vivía en desesperanza. La impotencia y la perdición espiritual estaba sobre toda la humanidad cuando leemos Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Qué hizo Dios? Intervino. ¿Cómo? Enviando a Cristo para que nos diera a nosotros la vida eterna, porque estábamos nosotros muertos. Y la Biblia habla de 3 grados de muerte. Eso es así. La Biblia habla de 3 grados de muerte. La muerte que Dios primeramente promulgó en el libro de Génesis capítulo 2 hablaba de una muerte. No se especificaba como muerte espiritual, no se conocía ese término, pero cuando Dios le dijo a Adán, el día que de este árbol comas ciertamente morirás, esa palabra muerte se refería y se refiere a una separación entre Dios con su creación, con el hombre. ¿Qué le costó al hombre, al ser humano, desobedecer a Dios? Ser expulsado de la presencia del Todopoderoso. Segundo, también la Biblia habla sobre la muerte física. Sí, seguro que sí. Y cuando usted comienza a leer Génesis, especialmente en el capítulo 5, va a ver cómo las personas llegaron a vivir hasta casi 1000 años. Pero con cada generación, el número de existencia iba disminuyendo. Hasta el punto que el Señor dijo, no vivirá el hombre más de 70 años. Eso lo puede buscar luego. Ahora, existe también una muerte, que es la número 3. La primera es la muerte espiritual, que significa separación entre Dios con el hombre. La física, porque todos moriremos. Usted está aquí hoy, yo estoy aquí hoy, pero mañana no está prometido ni para usted ni para mí. Y la otra es la segunda muerte. Y esa segunda muerte, que es mencionada en el libro de Apocalipsis, es la separación eterna. Eternamente separados de la presencia de Dios. La muerte espiritual nos separa de Dios, pero como todavía tenemos vida física, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de aceptar el llamado y ser reconocidos por Dios para pasar de muerte a vida. Todavía hay esperanza, aunque vamos a morir en este mundo. Ahora, la segunda muerte es la que cuando usted parta de este mundo, el Señor haga lo que va a hacer con este universo y lleve a toda criatura delante de su trono para ser juzgado. La segunda muerte es para aquellos que no se encuentre su nombre escritos en el libro de la vida. Y dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. La idea de que el ser humano estará en un lugar donde la llama nunca apaga, donde el gusano nunca muere, por toda la eternidad en sufrimiento. Eso es la separación eterna y completa entre Dios con su creación. Y Dios no desea que el ser humano llegue a ese lugar. Los pensamientos de Dios para el pueblo, para su pueblo, son pensamientos de bien y no de mal. Y por eso fue que Él se encarnó en las personas de Jesucristo, para darnos a nosotros la oportunidad de pasar la eternidad con Él.
pero tú tienes que responder ese llamado. Así que la muerte espiritual como la muerte segunda son una separación completa entre el hombre con su creador. ¿Por qué? Porque tristemente estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora con el verso 4 vamos a comenzar. El libro de Efesios capítulo 2 verso 4 dice de esta forma: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. En otras palabras, mire, quiero que vaya conmigo poco a poco. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó. En otras palabras, pero Dios, a pesar de que el hombre estaba espiritualmente muerto, véalo de esta forma dentro del contexto. Pero Dios, a pesar de que estábamos en una vida de delitos y en pecados, en desobediencia y errando al blanco. Pero Dios, a pesar de que éramos como los demás, porque nosotros no éramos diferentes a aquellos que todavía no han recibido la verdad, viviendo bajo las corrientes de este mundo. Y sígalo conmigo. Pero Dios, a pesar de que éramos guiados y gobernados por Satanás y por su sistema de este mundo, pero Dios, a pesar de que éramos hijos de desobediencia, en otras palabras, nos negábamos a obedecer a su voluntad, pero Dios, a pesar de que vivíamos en los deseos de nuestra carne, en una conducta impulsada bajo los deseos sensuales según la voluntad de nuestro cuerpo. Eso es lo que eso significa. A pesar de que éramos hijos de ira por naturaleza, en su misericordia y con su gran amor que nos amó, Dios nos demuestra la compasión para darnos a nosotros la vida eterna. ¿De qué está hablando? Espero que me haya seguido en esto que acabo de decir. Porque la realidad es que, pero Dios, a pesar de que el hombre estaba destituido de su presencia, para decirlo de esta forma, a pesar de que el hombre estaba destinado a morir completamente, Dios no tenía por qué rescatar a nadie. Dios no tenía por qué enviar a su unigénito a morir en la cruz por pecadores como era yo y como es usted. Porque aunque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, el pecado se manifiesta todavía en nosotros. Dios, en su gran amor, en su rica misericordia, muestra compasión para una humanidad que está muerta, alejado de su presencia. Y mira cómo el apóstol Pablo en ese verso enfatiza: pero Dios, que es rico en misericordia. Las riquezas de su misericordia, básicamente, cuando hablamos, Pablo ya había mencionado las riquezas de Dios respecto a su gracia en el capítulo 1, verso 7. También las riquezas en la gloria de su herencia, capítulo 1, verso 18. Y en el capítulo 2, ahora estamos aquí en el verso 4, riquezas de misericordia. La gracia es tan abundante que es una manifestación de su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Y cuando usted escucha la palabra riqueza, ¿qué viene a su mente? Alguien que es rico. Significa, primeramente, que tiene todo en abundancia, que no tiene medidas, no tiene límites, porque tiene para sufragar sus gastos, para hacer lo que sea, entendiendo que su fortuna no se va a agotar. Estamos hablando en un término humano. Alguien que es rico vive cómodo, tiene las cosas para ofrecer y cuando da va a dar lo mejor porque va a ir de acuerdo a lo que él posee. Entonces, su gran amor, por la causa de su gran amor, la misericordia y el amor de Dios son la clave para la salvación del hombre. Mire esto, la misericordia y el amor de Dios son la clave para la salvación del hombre. No es la iniciación del hombre. Hemos hablado que el hombre estaba completamente perdido, sin fe, sin esperanza. Nuestro camino es de continuo hacia lo malo. La palabra dice muy bien en Romanos capítulo 3 que no hay ningún hombre bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay nadie bueno en este mundo. Y la condición de todos es que estábamos bajo esa circunstancia, bajo nuestra maldad, bajo el pecado, bajo delito. Éramos culpables delante de nuestro Dios. Y la palabra nos muestra que la salvación siempre ha sido una iniciativa por parte de Dios,
que siendo rico en misericordia, su misericordia es abundante. Eso es lo que significa. Su misericordia es ilimitada, no tiene un fin. Su misericordia es tan grande, es tan abundante, que la palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Cada día, cada lugar, cada mañana, su misericordia con el sol se levantan. Y qué bueno que por la misericordia de Dios y por su bondad, nosotros no hemos sido consumidos. Así está escrito en la palabra de Dios. Dios nos ha amado tanto, porque la misericordia es la base de su carácter. Nunca verdaderamente será el esfuerzo humano que pueda uno decir: yo he buscado a Dios, yo me gané el amor de Dios y yo me merezco el amor de Dios porque yo no era tan malo. Hay personas que piensan que no son tan malos comparándose con otros, pero la palabra leída dice que todos somos pecadores. Por lo tanto, todos estamos descalificados de la presencia de Dios hasta que usted no reciba el llamado por parte de Dios. Dios nos ama tanto. Mira, Dios nos ha amado en el pasado y nos continúa amando y continuará amándonos. Porque déjame decirte, cuando yo estaba perdido, yo no sé tú, pero cuando yo estaba en las calles perdido, deambulando por las calles sin fe, sin esperanza, sin hogar, adicto a las drogas, muchas veces yo me preguntaba por qué todavía yo tengo vida, por qué todavía yo existo. Y me pasaron diferentes cosas, las cuales no voy a entrar porque el tiempo está limitado. Pero siempre llegó un momento que me cuestionaba por qué. Yo no podía imaginar cómo un Dios tan bueno, tan santo, estuviera guardando de mí cuando yo estaba en mis peores condiciones. Porque si hay algo que yo puedo dar testimonio es que el Señor me amó desde antes de conocerle. Y no solamente yo, también tú que me estás escuchando. Las Escrituras lo dicen. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él fue a crear el universo y todo, Él estaba pensando en ti y en mí y en todos aquellos que Él ama. Cuando Dios hizo este mundo, lo hizo para seres que Él ama, dándole su imagen y su semejanza. El amor de Dios no nació en el momento que nos hizo. El amor de Dios siempre ha estado con Él porque es parte de su carácter. Dios es amor. No es que Dios te empezó a amar porque te ganaste el cariño de Él. Es que ya Dios te amaba tanto que hizo este mundo para ti y para mí. Y no solamente esto, Él conociendo que este mundo iba a perecer, ha preparado un mundo mejor para aquellos que le aman. Pero sobre todo, porque Dios nos amó primero. Que ese detalle nunca se nos olvide. Dios siempre nos amará. Juan capítulo 3, verso 16, usted lo conoce. Porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Quién no conoce ese verso? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Romanos capítulo 8, verso 32. Tengo muchas citas bíblicas, ya va media hora del estudio y no quisiera que se perdiera todo lo que hemos estado buscando. Pero apunte Romanos capítulo 8, verso 32. Léalo luego. Romanos 8:37, también le exhorto a que usted también lo lea en su hogar. La pregunta a hacernos es, ¿cuándo nos amó? ¿Nos amó cuando nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Nos amó o no nos ama porque éramos mejores? No, seguro que no. La respuesta es que Él nos amó desde antes de que todas las cosas fueran hechas. Y nada, dice las Escrituras, Romanos capítulo 8, verso 39, cambiará el amor que Dios siente para ti. Dios no desea la perdición del ser humano. La intención de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es su intención. La realidad es que no todos van a responder a este llamado porque no todos van a creer en Él. La condenación del hombre es que no hemos creído en el Hijo de Dios. Pero cuando usted cree verdaderamente en quién es el Señor y qué es lo que Él desea, hermano, la palabra escrita nos dice que para el que cree todo es posible. ¿Pero por qué creemos? Primeramente porque Dios se reveló a nuestras vidas. Seguimos con la palabra. Capítulo 2, verso 5. Lo leo juntamente con el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún nuevamente estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es esto?
Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, cuando estábamos en medio de nuestra necesidad, Dios actuó en amor. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por cada uno de nosotros. Vuelvo y lo leo. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es más, cuando estábamos muertos, podemos añadir ahí, a su tiempo murió por los impíos. El verso 8 de ese mismo capítulo 5 de Romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para poder darnos vida juntamente con Él. Pablo atribuye la salvación en la misericordia, en el amor, en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Los judíos, esta era la situación por la cual estaba pasando esta carta. Los judíos confiaban en su propia justicia para la salvación. Pablo les deja saber que también en una forma, en un pasado, él también pensaba como ellos. Él era también judío. Él era fariseo de fariseos. Él era celoso y amador de la ley de Dios. Y perseguía a la iglesia con odio, porque para el judío o para estas personas, y dije judío, por si acaso no se malinterprete, para el judío ortodoxo, para el judío, para el rabino, estas personas cristianas eran personas herejes, eran personas que estaban básicamente blasfemando en contra de Dios al adjudicarle a Cristo, al hijo de María y de José, el carpintero, la posición del Mesías, la cual ellos nunca aceptaron. ¿Por qué no fueron salvos? Porque nunca pudieron aceptar ni ver que Jesús era el Mesías esperado para el pueblo de Israel. Pero la misericordia de Dios también alcanzará y alcanzó a estas vidas a los que Él quiso alcanzar, porque todo se basa en la elección de Dios. Dice Pablo, atribuye la salvación a la misericordia, al amor y a la gracia de nuestro Dios. Dice Pablo, mira, para el judío, quiero que escuche bien esto. El gentil era lo más vil y más depravado. Los judíos no asociaban nada con los gentiles, porque para ellos los gentiles eran lo más vil y lo más depravado. Creo que hay un verso que habla sobre eso, pero se lo dejo a usted para que lo busque por asignación. Para ellos, el gentil estaba espiritualmente muerto, sin ley, sin promesas y sin Dios. Y eso es una realidad. En aquel tiempo, las promesas fueron para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Por lo tanto, la forma de ver a un gentil, a un no judío, fuera del pacto, fuera de las promesas, eso es una realidad. Por lo tanto, para ellos los gentiles estaban espiritualmente muertos. Para ellos eran el engendro del mismo Satanás, alejado de las promesas, de la ley y de la esperanza. Para el judío, el gentil, por naturaleza, era un hijo de ira. Entonces, cuando usted comienza a leer esta carta en los primeros versos, Pablo le está diciendo: nosotros también. Nosotros pensamos que pudimos alcanzar los méritos por nuestro esfuerzo, pero la palabra nos dice que no es así. Entonces, cuando está diciendo en el capítulo 2, que dice, en los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, le está hablando al pueblo judío que estaba en medio de Asia Menor, y la situación era que había diferencia entre la aceptación del pueblo gentil dentro del cuerpo de Cristo. Todavía había un legalismo, todavía había esa indiferencia racial entre el pueblo judío con los gentiles. Se le hacía difícil que para ellos, estas personas que no tenían Dios, que no tenían ley, que no tenían pacto, que no tenían promesa, que simplemente por el amor a Cristo ellos alcanzaran la salvación, lo cual ellos no alcanzaron observando la ley rigurosamente. Y Pablo le está dejando saber a estos leyentes, mira, no se debe a la observación de la ley. Primera de Timoteo, capítulo 1. Por favor, vaya conmigo. Versos del 9 al 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores,
para los mentirosos y perjuros, y por cuanto se oponen a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del bendito Dios, quien a mí me ha hecho su encomendado. Pero cuando tú comienzas a ver, la ley no fue dada por parte de Dios para justificar al ser humano. Lo que eso significa es que guardar los 10 mandamientos, si nosotros hubiésemos sido capaces de obedecer plenamente todos los días, sin errar al blanco, hubiésemos sido capaces de obedecer a Dios guardando esos 10 mandamientos, son 613 en total que Dios le dio a través de su jornada en el desierto, desde el libro de Levítico en adelante. Pero concentrándonos en los 10, si el hombre hubiese podido tener la facultad de obedecer a Dios, de amar a su prójimo, de no codiciar, de no robar, de obedecer a sus padres, todas estas cosas que están estipuladas en los 10 mandamientos, Cristo no hubiese tenido la necesidad de venir a morir en la cruz por nuestros pecados, porque la justicia del hombre hubiese sido hallada en guardar los mandamientos. ¿Qué significa esto? Que la ley está establecida para marcar en nosotros nuestra culpa, porque cuando nosotros fallamos, la ley misma nos acusa. La ley está no para justificar, sino para condenar el pecado. Y cuando estábamos hablando nuevamente en el libro de 1 Timoteo, capítulo 1, verso 9, usted lo acaba de escuchar, que la ley se dio para toda clase de pecador. Porque el pueblo de Dios, cuando recibió los 10 mandamientos a través de Moisés, ¿qué estaban haciendo ellos mientras Moisés recibía los mandamientos de Dios? Usted conoce la historia. Entonces, lo que Pablo le está dejando saber al oyente de estas cartas es que la ley no nos acerca más a Dios, por el contrario. Si la justicia fuera por la ley, en vano murió Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 21, lo puede buscar como referencia a lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por la gracia. Y no es que la ley es mala. Hay un movimiento hoy en día que piensan que todavía, como nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Israel, pues tenemos que obedecer haciendo las fiestas y haciendo las cosas externas que hacía el pueblo de Israel, porque nosotros hemos sido injertados en ellos, y eso tiene una verdad. La salvación es para los judíos, y nosotros no éramos pueblo, hemos sido injertados en la vid, que es el pueblo de Israel, pero hemos sido injertados por la fe en Cristo. El hombre es salvo por la fe en el Señor. Lo único que puede salvarnos a nosotros es nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, que Cristo es el Señor y el Salvador. Significa que los creyentes son salvos de sus pecados y son llevados delante de la presencia de Dios, no por guardar los actos rutinarios de la ley que establecía, mas por creer en un solo nombre, y es en el nombre de Jesús, porque por gracia somos salvos. Ahora, hay algo que yo quiero que usted apunte conmigo. Pasajes bíblicos que forman la base de la doctrina de la seguridad del creyente. Importante. Siempre tengo la oportunidad de hablar sobre la seguridad de la salvación, lo voy a hacer, porque eso es parte de lo que la palabra nos enseña. El Señor nos ha salvado. El Señor nos ha salvado no por un ratito, sino eternamente y para siempre. Escuche bien. Pasajes bíblicos que forman la base para la doctrina de la seguridad del creyente. Juan capítulo 6, verso 39. Pero quiero que lea el 37 también. Juan capítulo 6, 37 y luego el 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, mire, yo no le echo fuera. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Apunte esa cita bíblica, Juan capítulo 6, 37 al 39. Quiero que también apunte Juan capítulo 10, verso 28. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie.
puede arrebatarte de la mano del Señor si verdaderamente tú le perteneces a Él. Nada ni nadie podrá quitarte de la mano de tu guardador. Juan capítulo 17, verso 2, dice de esta forma: como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hablando Dios a Jesús en oración hacia el Padre, diciéndole para que le dé vida eterna a todo lo que me diste, no a mí, sino a Jesús. Y el verso 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en el capítulo 17 de Juan, puede leerlo completo. Si usted a través de esa lectura todavía puede tener alguna clase de duda, realmente tiene que seguir entonces pidiéndole al Señor la revelación que el mismo Pablo en el capítulo 1 de Efesios está pidiéndole a Dios, que tengamos espíritu de revelación, de sabiduría, para que podamos entender que la salvación del hombre, del ser humano, está guardada en las manos del Señor, y el Señor nos da vida eterna. ¿Y cuándo nos da la vida eterna? Al final, después que usted haya resistido. La palabra nos enseña en el mismo libro de Efesios que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, y que nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Espero que medite en eso. Juan capítulo 18, verso 9. Mire este capítulo. Juan 18, 9. Para que se cumpliese todo aquello que se había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Obviamente ahí está excluyendo a Judas, pero Judas nunca fue parte de él. Como dice la Escritura, solamente se perdió aquel que estaba escrito que era hijo de perdición. ¿Por qué? Porque Judas no creyó. Pero de los demás, ninguno de ellos. Y déjame decirte, no es que ellos se portaron mejor que Judas, no es que ellos realmente fueron más creyentes que el mismo Judas. La realidad es que ellos fueron guardados por Jesucristo en todo momento, y aun cuando Cristo es llevado al cielo, el Espíritu Santo, cuando viene y toma posesión de la iglesia establecida, se encarga de guardarlos, de fortalecerlos, de cuidarlos y mantenerlos seguros en las manos de su Creador. No hay forma que usted pueda escaparse de la mano del Señor. Si usted ha sido marcado por el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo está sobre usted, usted le pertenece a Dios, y no hay nada que altere ni cambie eso, porque el amor de Dios para ti es eterno. Poderoso es Dios. Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con Él nos resucitó. Usted sabe muy bien que el creyente también ha resucitado. Estábamos muertos, dice la palabra en el verso 1 del capítulo 2. Entonces también hemos experimentado la resurrección de entre los muertos, tal y como Cristo lo hizo. Es más, espiritualmente hablando, el creyente participa de lo que Cristo participó. La crucifixión, su muerte, el sepulcro, su resurrección y la consagración. ¿Cómo? Hermanos, a través del bautismo. Colosenses capítulo 2, verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y por favor, apunte Romanos capítulo 6, versos 3 al 11. Importante. El bautismo, el simbolismo, lo que representa, es bien importante, y quiero aprovechar la oportunidad. Hay personas que dicen que reciben a Cristo, y entonces cuando tú les hablas para el bautismo, dicen: no estoy preparado para bautizarme. No es el momento para bautizarme. Y es algo que siempre que tengo la oportunidad de conversarlo, lo hago.
¿A qué se refiere una persona cuando dice que recibió a Cristo, pero que no está preparado para bautizarse? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que recibió a Cristo solamente de boca y no está preparado para el compromiso. Porque el compromiso no se hace cuando usted va a las aguas. Las aguas bautismales es simplemente un testimonio público de que usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ya el compromiso lo hizo usted supuestamente en el momento que confesó. El bautismo no es lo que te compromete. Lo que te compromete fue tu confesión con tu boca, el voto que tú hiciste delante del altar, diciendo al Señor, Señor, heme aquí, ven a mi vida, tú eres mi Dios, yo soy tu siervo, te pido que seas conmigo todos los días de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida como usted lo haya hecho. El bautismo no es lo que nos compromete a nosotros. Y tú sabes, el pensamiento es que las personas todavía van a la iglesia, reciben a Cristo, pero todavía no quieren dejar de hacer las cosas que están haciendo en el mundo. Y por eso es que dicen, no estoy preparado para bautizarme. Porque a la larga nunca se convirtieron. Porque una persona que viene a Cristo, o que conoce la verdad, actúa como hizo el etíope con Felipe. Él estaba tratando de entender lo que decían las escrituras acerca del profeta. Y Felipe es llevado por el Espíritu Santo. Inmediatamente le empieza a hablar y a explicar lo que las escrituras hablaban. Él decía si era de él o de él mismo, y haciendo obviamente referencia a Jesucristo, al siervo sufriente, y no a Isaías. Y comienza él, y al final, cuando recibió toda la información, el Espíritu Santo trajo convicción a la vida de este etíope, y dice la palabra que cuando vio un lago, un río, un charco, lo que haya visto, le dijo a Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? Porque creyó. El bautismo es esencial. Ahora, el bautismo no salva. Porque no es que usted tiene que ser bautizado para ser salvo. Porque existen casos en los cuales la persona no puede bautizarse por alguna razón u otra y Dios no le va, bueno, no te bautizaste, te vas a ir al infierno. No es eso. Tenemos el caso, el mejor ejemplo, el ladrón en la cruz. En ese momento Jesús le dijo, porque confesó con fe, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hubo tiempo para ir al río Jordán y bautizarse. Siempre hay sus excepciones. Pero cuando usted es creyente o se llama creyente y se niega a bautizarse, usted es un desobediente a la palabra. Usted no está amando a Dios y usted no está obedeciendo lo que la palabra dice. Porque aunque el bautismo no salva, es parte de la obediencia a Dios. Es testimonio de que usted es una nueva criatura, hermano. Así que si no se ha bautizado y todavía tiene esos pensamientos, yo espero que Dios le haya hablado en estos momentos y hable con su pastor y se bautice en este año y deje de perder el tiempo. Porque la verdad es que Cristo viene pronto. Y sabemos que ahora es un poco difícil con el tiempo de la pandemia que estamos viviendo, pero siempre hay una oportunidad para aquellos que quieren ser bautizados en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Ahora, volviendo a la temática. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Los creyentes compartimos la vida de Cristo, pero escuche también los sufrimientos. Y hay una parte que el cristiano también se le hace difícil comprender. ¿Por qué el cristiano tiene que sufrir? ¿Por qué no es justo, algunos dicen, que uno tenga que sufrir tanto? Si estamos tratando de agradar a Dios, ¿por qué tantas cosas malas me suceden? Ahora tengo algo de información para ti en el día de hoy. Jesucristo sufrió porque era desobediente. ¿Qué usted dice? ¿Jesús sufrió todo lo que sufrió porque era desobediente? Obviamente no. Jesús sufrió por ser obediente al Padre. Por lo tanto, cuando uno está tratando de hacer y agradar a nuestro Dios y vivir bajo su voluntad, espere sufrimiento. Si Cristo sufrió, nosotros también sufriremos. Si Cristo fue muerto, nosotros también quizás seremos llevados a la muerte. Pero de la misma forma que Cristo fue llevado a la muerte y el Padre lo resucitó, nosotros también nos levantaremos gracias a los méritos de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Es más, Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Así que por favor, que cuando esté sufriendo, sí, no es que uno no se ponga triste, no es que no vengan momentos difíciles, pero recuerda que si padecemos juntamente con Él, como dice la Escritura en Romanos 8:17, juntamente con Él seremos glorificados, recibiremos nuestro nombre nuevo, recibiremos nuestra vestidura blanca, nuestra corona y la eternidad con Él. Así que por favor, dejemos de quejarnos tanto y de estar diciéndole a Dios que es injusto, cuando realmente los injustos somos nosotros culpando a Dios de injusticia. Continuamos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Capítulo 2, verso 7. Dice de esta forma: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, nuevamente, las abundantes riquezas de su gracia. La misericordia de Dios. ¿Cómo describirla? La misericordia se compadece y la gracia perdona. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación. Es más, y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1, 3. Vuelvo y te lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Padre de misericordias. Padre es el que engendra. Por lo tanto, Él es el que da misericordia todos los días. Y Dios de no alguna consolación, sino de toda consolación. Dice la palabra en Salmos 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. La misericordia de Dios es grande, hermanos. Es más, la misericordia de Dios es permanente. Salmos capítulo 110, verso 5 dice de esta forma: porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es más, su misericordia no solamente es grande y no solamente es permanente, su misericordia es salvadora. Tito capítulo 3 dice de esta forma, el verso 5, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y miramos en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23, por la misericordia de Jehová, usted y yo no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Inagotable es la misericordia de Dios. Esas son las riquezas de la abundancia de nuestro Dios en su misericordia y en su gracia por nosotros. La palabra abundante significa, bajo el término griego, que no le voy a dar lectura porque no lo voy a saber pronunciar, pero literalmente significa las que van más allá de cualquier límite imaginable. Eso es la palabra abundante, que va más allá de cualquier límite imaginable. Solo que tú te puedas imaginar aún más allá de eso. Aleluya. Su bondad para con nosotros es inagotable. Sobre todo, su misericordia, su bondad y su gracia tienen nombre. Se llaman Jesucristo. Aleluya. Dios mostró su gracia o su bondad en su disposición desinteresada para servir a otros. El rey se humilla, se convierte en siervo de todos. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Usted lo ha leído bastantes veces, pero quiero mencionarlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y continuamos con el verso 8 del capítulo 2 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El origen de la gracia comienza en el corazón de Dios. Pablo describe nuevamente la salvación como la expresión suprema de suprema misericordia
de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser salvo es ante todo tener paz con Dios y esperanza para la eternidad. Eso es lo que hace la salvación. Nos da paz, entendiendo que ahora hemos sido reconciliados con aquel que nosotros mismos nos habíamos rebelado en contra de él y nos habíamos constituido sus enemigos. Y él buscó la forma de cómo reconciliarnos a nosotros con él para que tuviéramos la paz, que ahora la condenación y la ira no está sobre aquellos que él ha perdonado, los cuales sus nombres ya han sido separados y escritos desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la paz que el creyente debe tener, que en medio de sus pruebas, que en medio de sus tribulaciones, podamos tener la garantía, la certeza, la esperanza, que a pesar de las cosas que estemos atravesando, tenemos paz para con Dios gracias a Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Eso está ahí escrito. Hay que leerlo, hay que buscarlo dentro del contexto. Nosotros hemos sido justificados, hemos sido básicamente exonerados de toda culpa gracias a Jesucristo. Si me dan un segundo, perdonen. Un poco de agua, no es café. Ay, gloria a Dios. Entonces, el vehículo para obtener la salvación es la fe, hermano. Dice Romanos capítulo 3, versos 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos, o todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 4, verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Y si usted sigue buscando, apunte Romanos capítulo 9, versos 30 al 32. Romanos capítulo 9, versos 30 al 32. Que dice de esta forma, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Y esa piedra de tropiezo fue la gracia de Dios, que es Jesucristo. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, verso 16. Y a pesar de haber sido escogidos y llamados por su gracia, tengan algo pendiente y claro. Todo proviene de Dios, pero hay algo que nos corresponde hacer. Quizás luego será para explicarlo con más detalles. Pero el Señor viene con un regalo. Le queda a usted tiene la responsabilidad de recibirlo, de aceptarlo, de reconocer el regalo que Dios le está dando. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esto le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Entonces, la oferta de Dios es la gracia y el perdón de pecados, pero usted tiene que recibir eso. Ahora, hay algo que se puede prestar para confusión. Como si yo estaba muerto en delitos y en pecados. Como si yo estaba en una condición muerta espiritualmente, puedo responder a ese llamado. ¿Qué usted cree? Se lo dejo como pregunta. Espero que pueda contestarme a través de las redes sociales y pueda dejármelo saber para poder hablar sobre eso en una próxima ocasión. ¿Cómo si estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados? Un muerto no puede responder. La palabra nos enseña que Dios vino en nuestra búsqueda y no lo contrario. La palabra nos enseña que fuimos llamados y elegidos por Él. Pero eso no nos exonera a nosotros de tener una sola parte, y es de aceptar esa verdad.
Ahora, cuando vamos a las Escrituras, dicen que solamente las ovejas de Dios escuchan su voz y le obedecen. No estoy tratando de torcerte la mente, simplemente que te pongas a analizar y busquemos en las Escrituras juntos para poder llegar a una comprensión y podamos estudiar juntos quizás en una próxima ocasión. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no la verá, sino que la ira de Dios está sobre él. Apunte Juan 6:40. Juan 6:40. Juan capítulo 11, 25 y 26. Juan capítulo 11, 25 y 26. Él es la vida eterna y todo aquel que vive y cree en mí, dice él, no morirá eternamente. Y le pregunta a María, ¿crees esto? Efesios capítulo 2, verso 8. Y esto es de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora quiero que me escuchen bien en este momento. Voy a extender un poquito, quizás 5 minutos más. Escucha bien. La fe no puede salvar a nadie. Te lo dejo en un segundo y continúo. Solamente la gracia salva, pero la gracia es recibida por medio de la fe. ¿Me explico? No se trata de cantidad de fe, sino en el objeto de la fe. Porque la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Es más, los demonios confesaron a Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo, como el Hijo del Hombre. Y muchas veces Jesús los reprendió. Es más, los demonios son reverentes ante su presencia. La pregunta es, ¿son salvos o serán salvos porque creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O porque son reverentes? Existen religiones que creen en Jesucristo, y usted sabe muy bien, no voy a dar nombre, pero no le dan su lugar. Por encima de Cristo han puesto otras cosas antes que el Creador. También existen otros que dicen, yo creo en Dios y creo que también es uno solo. Y ahí es donde viene esta base bíblica de que los demonios también creen que Dios es uno solo. El mayor ejemplo, los escribas y los fariseos creían en Dios, en un solo Dios, dador de todas las cosas, creador del universo. Creían en Dios, pero cuando vieron a Jesucristo, negaron la persona de Jesucristo, negaron a Dios. Tenían fe, pero al no recibir a Cristo, su fe no los pudo salvar de su pecado. Es más, Jesús mismo los acusa de que su padre no era Dios, sino el diablo. Entonces, el apóstol Pablo, primeramente, creía muy bien en Dios y no creía en Jesucristo antes de ser convertido. Entonces, si miramos, quiero que escuche bien, no malinterprete lo que yo acabo de decir. Espero que lo pueda escuchar nuevamente si le quedó alguna duda. Cuando yo dije que la fe no puede salvar a nadie, porque es que la gracia es la que nos salva, pero la gracia es recibida mediante la fe. Y he explicado los puntos suficientes para que podamos ver que hay personas que creen en Dios, que tienen fe en Dios y nunca alcanzarán la salvación. Hay personas, es más, Santiago dice de esta forma, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago capítulo 2, verso 17 al 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versos 17 al 19. Y el 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Y qué está hablando Santiago? ¿Está contradiciendo al apóstol Pablo? No, de ninguna manera. Porque no está hablando una fe meritoria para alcanzar el favor de Dios, lo que está diciendo no el apóstol, el medio hermano de Jesucristo, Santiago. Lo que está diciendo es que cuando una persona ha creído en Jesús
y tienes su fe en el Señor y has recibido su gracia, la salvación produce frutos que están determinados en obras de arrepentimiento, básicamente te hace hacer cosas no para ganarte la salvación, sino como una evidencia de que ya tú has alcanzado la salvación. Y vuelvo y lo digo, Santiago no está contradiciéndolo, es más, el mismo Jesús dice de esta forma, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a su fe. No, conforme a sus obras. Por eso es que esto no es de nosotros. Esta primera parte o frases que están declaradas no de nosotros, don de Dios, no por obras, en el verso 8 y 9, usted tiene que entender algo. No es tuyo. Yo no me lo gano, es un regalo de Dios. Yo no tengo que hacer obras para ganarme la salvación, pero como ya yo soy salvo, el Espíritu que habita en mí produce frutos y esos frutos me van a llevar a obrar. ¿De qué forma? Obviamente, voy a buscar más de Dios, voy a compartir el Evangelio, voy a tener compasión, voy a tener amistad, voy a amar a Dios, voy a amar a mi prójimo y voy a buscar cómo agradar a Dios. Entonces, estas son las obras que son dignas de arrepentimiento. Cuando ya usted no es la misma persona, cuando usted ya está obrando desinteresadamente, no pensando en usted, sino en su prójimo, como Cristo así nos los envía a hacer. Entonces, las obras son el fruto de una nueva criatura en Cristo. De eso se trata. No es que usted hace obras para ganarse el cielo, sino que como usted es creyente y es parte de su nueva vida, usted va a obrar en obediencia a la palabra. El don de Dios, primeramente, es la esencia, no por obras para que nadie se gloríe. El don de Dios se llama Cristo. Juan capítulo 4, verso 10, Jesús respondió y dijo, si conocieras el don de Dios, hablando a la samaritana, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Primeramente, Dios no exige que tengamos más buenas obras que malas para poder salvarnos. Porque eso no es lo que está hablando Santiago, ni lo que Jesús dice, y sobre todo lo que las Escrituras dicen. Él solo va a aceptar perfección. La perfección y la rectitud única que solamente Cristo pudo dar. Los esfuerzos tuyos y míos, por más buenos que traten de ser, siempre van a quedar cortos. Es como bañarnos y vestirnos bien y peinarnos bien, y mujer, maquillarte bien, cuidadosamente, cuando en el barco que te estás parado se está hundiendo. ¿Tú imaginas eso? Vistiéndote, preparándote de lo más bien, y tu barco está a punto de hundirse, y tú de hundirte con él. Isaías capítulo 64 habla que nuestra justicia es un trapo sucio. Lo puede buscar en Isaías 54:6. Primeramente, ¿por qué? Porque Dios nos ha hecho hechura suya. Los creyentes son el producto completo de Dios. Y sobre todo, nuevamente, Dios solamente acepta la perfección y la rectitud de su Hijo. ¿Por qué nos acepta a nosotros? Porque nosotros nos hemos identificado con Cristo en el momento que hemos creído en Él. Cuando usted reconoce a Cristo, por gracia, los méritos de Cristo han sido adjudicados a todo creyente. Y cuando el Padre te ve a ti, te ve a mí, o nos está observando, no está viendo una obra imperfecta e incompleta como la vemos en el día de hoy en nuestras vidas. Nuestro Padre está viendo en la plenitud de su deidad, en su grandeza y en su omnisciencia, una obra perfecta y completa, la cual hizo Cristo para nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de presentarnos al Padre. De otra forma, no hubiera redención y el hombre no podría llegar a la presencia de Dios si no fuera por lo que Cristo hizo, por la gracia de Dios que se llama Jesucristo. Y termino con esto. Las obras son parte de una nueva creación. Hemos sido hechos por Él y para Él, dice las Escrituras. El objetivo de Dios propuesto por Dios es que tengamos buenas obras, o que hagamos buenas obras. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, para que abundéis para toda buena obra, amén, las cuales Dios preparó de antemano. Dios eligió a un pueblo para que reflejara su carácter a través de la persona de Jesucristo. El Padre ha restaurado su imagen en una humanidad caída, en la cual nos ha devuelto, como lo hizo en Génesis capítulo 1, verso 26. El hombre ha sido nuevamente restaurado, regenerado, perdonado, justificado, santificado para con Dios por medio de la obra redentora de Jesucristo. Esto nada tiene que ver con religión, esto nada tiene que ver con el hombre. Usted no puede errar al blanco en ningún momento. En una competencia de tiro al blanco, si usted está en las finales y usted falla una sola vez, será hasta la próxima. So, imagínate nosotros, por nuestra propia fuerza, básicamente con una naturaleza corrompida, con un príncipe de este mundo que nos odia y con una carne que no desea someterse a Dios, tratando de nunca fallar a ese blanco. Porque pecar es fallar al blanco. En el momento que uno falla al blanco una sola vez, eliminado. ¿Podrá el hombre salvarse por sus propias cuentas? ¿Usted piensa que el hombre podrá salvarse porque le da comida a un hombre, o porque le da abrigo a una persona, o porque vende su casa? Es más, la palabra dice muy bien que yo puedo dar mi vida por cualquier persona, y si no tengo amor, de nada vale. Así que los sacrificios que yo pueda hacer para tratar de agradar a Dios, de nada sirven si en mi vida no está Cristo. Y de eso trata la carta de Efesios. Continuaremos la próxima semana de los versos 11 en adelante. Pero espero que el día de hoy la paz de Dios esté contigo. Este estudio haya ministrado a tu vida. Comparte este mensaje o este estudio bíblico con aquellos que no tienen. Recuerda, en la página de Facebook está a través de Alex Vargas, y estará siendo retransmitido a través del canal de YouTube Iglesia Jesús de Nazaret Waterbury. Estamos en el 511 de la Walker Street. Este sábado a las 8 de la noche tenemos nuestro servicio. Esperamos poder verle. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de Dios sea contigo. Gracias por una semana más de sintonía. Bendiciones.